denuncia en contra de la asambleísta Bella Jiménez por supuestamente exigir dinero a cambio de un puesto, mientras Rosa Cerda fue sancionada por su frase de "si roban, roben bien". El presidente Guillermo Lasso viajó a México, planteará un acuerdo de libre comercio y tratará el problema de la migración. 8 universidades privadas aseguran que el gobierno les recortó $12 millones para el financiamiento de becas. Moradores del norte y de los valles de Quito denuncian que el agua tiene olor a combustible. La empresa de agua potable niega que haya contaminación. Autoridades detectan el alquiler de viviendas para realizar fiestas clandestinas en Guayaquil. La indisciplina ciudadana sin control. ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Una nueva denuncia se presentó este lunes contra la asambleísta Bella Jiménez. Una ex colaboradora de su despacho habría pagado por ese cargo. El bloque de UNES presentó incluso los cheques que habrían entregado al hermano de la vicepresidenta de la Asamblea. Además, Izquierda Democrática pidió disculpas al país por lo realizado por su ex representante. Según una denuncia ante la Fiscalía que hizo pública el bloque de UNES, la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, le habría pedido un pago a una de sus colaboradoras de despacho para garantizarle el trabajo por los siguientes 4 años. En su despacho, en su equipo de trabajo, por $6.000. Y presentaron el cheque que la denunciante habría depositado por $2.500 como primer pago. Fue recibido y cobrado por Steven Jiménez, quien es el hermano de la hoy denunciada. Y también presentaron el documento del 18 de mayo cuando se efectiviza su nombramiento en la Asamblea, pero para junio es desvinculada. Y con esos hechos la presunta afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía. La bancada del correísmo adjuntó todo esto y entregó el pedido de destitución ante la Secretaría de la Asamblea para que se siga el proceso en el Comité de Ética. Pero aclaran que nada tiene que ver con lo denunciado por el legislador Fernando Villavicencio acerca de otro asesor que habría pagado también por su cargo. Villavicencio precisamente fue convocado por la Fiscalía para que entregue las pruebas por este caso. Lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía es recurrir a la notaría donde están estos documentos y también registrar y revisar la transferencia bancaria a la cuenta del hijo de la vicepresidenta de la legislatura. Las denuncias en el interior del legislativo, presentadas oficialmente tanto por la Izquierda Democrática como por UNES, deben ser tramitadas en el Comité de Ética. Los miembros de esta mesa también se pronunciaron. El Comité de Ética, para poder comenzar con la investigación, tiene que esperar a que el CAL califique estas denuncias. De ser así, pues podríamos ya comenzar a trabajarlo. Abocaremos conocimiento y nosotros, si amerita, seguiremos con el proceso conforme señala la ley. Pero no es todo lo que pasó en la Asamblea. La Izquierda Democrática, partido al que pertenecía Jiménez, ratificó su expulsión e hicieron un mea culpa. Izquierda Democrática públicamente pide disculpas al pueblo ecuatoriano, principalmente al pueblo del Guayas, que eligió a la señora asambleísta. Y argumentan que Jiménez les negó vía telefónica que sean verdad las acusaciones. Intentamos comunicarnos con la asambleísta, pero no atendió llamadas. El Consejo de Administración Legislativa sancionó a la asambleísta Rosa Cerda de Pachacútic. Tendrá una suspensión sin remuneración por 8 días tras el proceso disciplinario por sus declaraciones en un evento en el que mencionó de "si roban, roben bien". Sería la máxima sanción prevista por las faltas consideradas administrativas en la Asamblea. Antes, la legisladora ya había sido suspendida también por su bancada, Pachacútic, durante 15 días. Esta decisión la tomó el CAL con votos a favor de 6 de los 7 vocales. Bueno, ella por sus declaraciones incurre en una falta a la imagen de la función legislativa, de los deberes éticos de lo que debemos cumplir los legisladores dentro y fuera de la Asamblea. Y esperamos que esto sirva como ejemplo para que no se vuelva recurrente.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, inició una visita oficial a territorio mexicano. Va en busca de allanar el camino hacia un acuerdo comercial con ese país que permita que el Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico. Al mediodía llega el presidente y entonces los saludos protocolarios. Antes de subir al avión contó cuál es la razón principal de su viaje hacia México, donde la primera reunión será con el presidente Manuel López Obrador. Y le plantearemos el acuerdo de libre comercio de México y Ecuador con el propósito de que en el menor tiempo posible Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico de pleno derecho. El tema comercial lo mueve al presidente Lasso, pero en el encuentro con su homólogo también se va a discutir sobre la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular que motivó la reinstauración del visado para los ciudadanos ecuatorianos. 7 de cada 10 ecuatorianos que se han desplazado a México han sido detenidos en la frontera de México con Estados Unidos. Ese encuentro con López Obrador, si bien es el más importante, no es el único punto de su agenda. En tierras aztecas, el jefe de Estado también sostendrá una reunión con empresarios de ese país. Así lo confirmó el canciller Mauricio Montalvo. Tiene una serie de reuniones precisamente inscritos en el afán que tiene el presidente Lasso de promover al Ecuador como país de inversión, como un país en el cual el mundo se sienta cómodo de invertir. Antes de su viaje, el presidente Lasso designó a Francisco Carrión como nuevo embajador de Ecuador en México. Minutos antes de las 18 horas, Lasso llegó a Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard. Las actividades oficiales empezarán este martes. Su retorno al país está previsto para el próximo jueves. Cientos de personas que buscan salir del Ecuador hacia Estados Unidos se agolparon en el registro civil de Cuenca. Ellos desean un pasaporte para viajar hasta México antes del 4 de septiembre, desde cuando se requerirá un visado para ingresar a ese país. A través de México, miles de ecuatorianos han intentado llegar a los Estados Unidos y son más de 70,000 los detenidos en las fronteras. Horas llevaban esperando en las oficinas del registro civil. Van en busca de un pasaporte y lo requieren con urgencia porque la decisión de México de pedir visas desde el 4 de septiembre a los ecuatorianos que ingresen a su territorio aceleró todos los proyectos, movió todos los planes. Hasta la fecha nosotros hemos tenido más de 72,000 ecuatorianos que han sido expulsados, deportados o detenidos en las fronteras de Estados Unidos. Con la solicitud de visa para los ecuatorianos, este proceso va a caer quizás unos 20,000, 30,000 como máximo. Cientos de personas se agolpaban en busca del documento. No tienen problema en reconocer que se quieren arriesgar a probar suerte en los Estados Unidos, pero obtener el pasaporte no es una cosa sencilla y no siempre al que madruga Dios lo ayuda. Estamos desde la 1 con mi hija aquí para sacar el pasaporte. ¿Y qué le hicieron acá? No, nos están negando porque ven así que está un poquito rasguñado, ojalá que nos haga pasar, porque cualquier pretexto buscan para no darnos. No avanza nada. Estamos aquí desde las 2 de la mañana y no avanza nada. El gobernador cuenta que se va a duplicar la entrega de pasaportes, que se está trabajando para atender la alta demanda. Lo de hoy, quiero ratificar, es producto efectivamente de esa inquietud de la ciudadanía ante la exigencia de visa por parte del gobierno mexicano. Lo cierto es que la decisión de las autoridades mexicanas genera lecturas que se contraponen. Por un lado, se entiende que se busca poner un freno a la masiva migración de ecuatorianos, pero por otro lado se reconoce que los viajeros estarán abocados a una migración más peligrosa, porque con visa o sin visa, la gente continuará saliendo. El alquiler de domicilios para realizar fiestas clandestinas se está convirtiendo en una práctica recurrente en varias zonas del país. Las autoridades indican que en estos inmuebles no solo se viola el aforo, sino que venderían alcohol y estupefacientes. José Carlos Alvarado nos cuenta que pese a los esfuerzos de evitar estos eventos, la norma ordinaria no permite imponer sanciones más drásticas. Las imágenes demuestran la
falta de cuidados de bioseguridad de más de 800 jóvenes. Estaban hacinados en el patio de una casa ubicada en el sector de Urbanor, norte de Guayaquil. Muchos fueron captados sin mascarillas, mientras que otros habían consumido bebidas alcohólicas. Según las autoridades, los organizadores de esta fiesta clandestina alquilaron esta casa y cobraron entre 10 a 20 dólares por el ingreso. Manuel Cucalón, intendente de la policía, cuenta que incluso había un servicio de taxi disponible para trasladar a los asistentes. Relata que el uso de domicilios para este tipo de actos es una práctica en alza y que han identificado varias características alrededor de este alquiler. A diferencia de los establecimientos que están regulados, que pagan un permiso, que cumplen con la normativa y los horarios, en este tipo de fiestas no solamente no se respeta el aforo, que es algo que nos preocupa mucho, sino que hay presencia de menores de edad. Hay en ocasiones o puede haber expendio o consumo de sustancias estupefacientes. El mes pasado se registraron 3.151 fiestas clandestinas en todo el país. En agosto se contabilizaron 4.423 eventos de este tipo, es decir, aumentaron en un 40%. El 28% se reportaron en Guayaquil y Quito le sigue con el 8% de las fiestas clandestinas. Juan Zapata, titular del COE Nacional, detalla que se realizan en los domicilios debido a que ahí es más complicado controlar estos eventos. Porque saben que en norma ordinaria las autoridades no pueden ingresar a un domicilio privado. Solamente lo podemos hacer en un estado de excepción. Las personas que alquilan los domicilios, yo no sé en qué país viven, porque debemos entender que estamos en una crisis sanitaria y no buscar estos artificios, para evitar que la autoridad controle algo que le puede salvar su vida. Por ahora, las autoridades municipales solo pueden clausurar los domicilios como se ha realizado en varios casos. El COE Nacional reitera el pedido de no bajar la guardia, pese a que los contagios por COVID-19 han disminuido en el país. El municipio de Quito descartó la contaminación del agua por el derrame de combustible. Sin embargo, moradores de algunos sectores del norte de la capital alertaron a las autoridades de que el agua olía y sabía a combustible. Alex Pila con los detalles. Silvana vive en San José de Morán, norte de Quito. Iba a preparar el desayuno para su familia cuando percibió que el agua potable tenía un olor a combustible e incluso el sabor. El agua en sí se siente a un caucho. Algo parecido le ocurrió al marido de Rita en el sector de Tumbaco. Tomó agua por la noche y sintió que era diferente. Toman agua del grifo, la huelen al instante y el olor es de combustible, es muy claro. Habitantes del norte de la capital y de los valles de la zona oriental, ellos alertaron a las autoridades de que el agua olía y sabía combustible. Al abrir la llave para poder cocinar, mi señora apercibió el olor purito a aceite, como a diésel en realidad. Esto ocurre luego de que un tanquero con 10.000 galones de diésel se volcara en el sector de la Virgen en Papayacta y afectara la captación de agua de San Juan. El protocolo nos ha indicado que una vez que identificamos que nosotros tenemos presencia de estas trazas de producto o de diésel, nosotros se suspendió el envío de inicio hacia la estación, hasta la planta de tratamiento de Bellavista. Según las autoridades de la empresa pública de agua potable, la afectación que recibió la captación de agua fue mínima. Tras los reportes y la inquietud de la ciudadanía si se puede tomar o no el agua de las llaves, la empresa de agua potable realizó estudios de líquido y dice que no hubo presencia de combustible. La presencia de hidrocarburos de petróleo es negativa. No hay presencia de hidrocarburos totales de petróleo en los tanques mencionados. La empresa pública de agua potable y saneamiento continuará con los trabajos de verificación en las zonas donde habría presencia de combustible en el líquido vital. Se recomienda usar filtros de agua y alertar cualquier anomalía a la empresa de agua potable de la capital. Cientos de personas se quejaron este lunes cuando no pudieron ingresar al simulacro de la prueba Transformar, que es la prueba que filtra el acceso a las universidades. Será tomada este jueves 26 de agosto. Ante la problemática, la CENESID manifestó a los aspirantes que mantengan la calma debido a que aún se desarrollan esos simulacros para detectar posibles errores en el sistema. José Carlos Alvarado nos cuenta más. Henry tiene 31 años y aspira a estudiar comunicación social en una universidad. Este lunes intentó por más de 6 ocasiones ingresar al simulacro que la CENESID habilitó para la prueba Transformar, la cual reemplazó al examen de acceso a la educación superior. Sin embargo, no tuvo éxito.
Teme que ocurra lo mismo este 26 de agosto cuando la CENESID habilite una plataforma para la toma de la prueba. No arrancó en ningún momento y el tiempo que teníamos iba que se acortaba y se acortaba. Llegó un momento en que terminó el tiempo y me salió que yo había completado el simulacro, pero en sí yo no hice nada. O sea, solo me quedé esperando a que cargara un banco de preguntas que nunca pude responder. Pero Henry no fue el único. Cientos de personas también se quejaron a través de redes sociales por el mismo inconveniente. Según la CENESID, aproximadamente 98.000 personas accedieron al simulacro desarrollado este lunes. Alejandro Rivadeneira, titular de esta entidad, explica que estas jornadas sirven para revisar errores, aunque admite que la demanda sobrepasó la capacidad del sistema. Ya hemos realizado ajustes tanto en la plataforma propia de la CENESID y el tema tecnológico propio de la CENESID, como del proveedor de la prueba, porque son dos ajustes que teníamos que hacer. El funcionario agregó que esperan más de 110.000 aspirantes realizando la prueba Transformar el 26 de agosto. Sostuvo además que han aumentado los cupos en las carreras universitarias. En este semestre, para el régimen Sierra Amazonía, hemos conseguido un aumento significativo de alrededor del 30% de los cupos que teníamos en un semestre equivalente del año pasado. Pero tenemos que ir trabajando ordenadamente porque tampoco podemos exigir a las universidades y a los institutos de educación superior que aumenten bruscamente los cupos. Rivadeneira acota que este martes habrá otro simulacro para alistar la prueba del jueves. 8 universidades cofinanciadas publicaron un comunicado señalando que el Consejo de Educación Superior, CES, redujo 12 millones de dólares que eran utilizados para las becas de estudiantes de escasos recursos económicos. Como resultado, estas instituciones no podrán ofrecer todas las becas que necesitan para su alumnado, según lo que cita el comunicado. Afirman que en el año 2011 recibían 10% de un presupuesto alimentado por una parte del IVA. Sin embargo, el 18 de agosto de este año no recibieron ningún valor. Algunas de las instituciones de educación superior que suscribieron este comunicado son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, entre otras. Polémica en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la demora en el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. En noviembre deberían asumir las funciones 2 nuevos consejeros, pero el proceso tomará más tiempo. Paul Romero con el tema. El pasado viernes, 4 de 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobaron el reglamento para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que debe concretarse hasta el próximo 16 de noviembre. Pero el tiempo queda corto y por esta razón, la mayoría del Consejo de Participación decidió que mientras dure el concurso, asuman los suplentes de los 2 vocales del CNE que mediante sorteo saldrán del organismo. María Fernanda Rivadeneira votó en contra del reglamento. Ya vemos una mayoría muy definida en la cual no importa lo que diga la ley o la Constitución, hay muchas cosas que pasan en el Consejo de la noche para la mañana, vemos informes jurídicos que trastocan la norma, vemos resoluciones inconstitucionales, ilegales. Señala que los suplentes no pueden asumir los cargos, sino quienes ganen el concurso de oposición y méritos. Entonces estamos beneficiando a los consejeros suplentes y en este caso pues se estaría extralimitando sus funciones y creando una normativa nueva. Luis Hernández, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, cuestionó al denominado Quinto Poder por el retraso en el concurso. Porque el reglamento con el cual quieren principalizar a los suplentes no es legal y esto demuestra una vez más que este organismo tiene que desaparecer. Otro proceso de renovación parcial que está en manos del Consejo de Participación es el de 3 jueces de la Corte Constitucional, que deberá concretarse en febrero de 2022. Dentro de 2 meses estaría ya instalado el radar en el Cerro Montecristi en Manabí para el control del espacio aéreo y detectar narcoavionetas. En toda la provincia se han reforzado controles militares en la provincia de Manabí como parte de una estrategia de seguridad con 1.500 elementos en los operativos de esta semana.
Los operativos se realizan por aire, mar y tierra. Son 1.500 militares que buscan fortalecer la seguridad en Manabí. A esta cuadrilla, por ejemplo, se la encontró revisando vehículos este lunes en la vía Montecristi-Manta, pero el despliegue es en toda la provincia. Realizando desde el día de hoy, desde las 0 horas, y la planificación está establecida hasta el día viernes, 24 horas. Como les manifiesto, son operaciones que están planificadas, que obedece simplemente para garantizar la seguridad. Esto mientras avanzan los trabajos para la instalación de un radar que incrementará la capacidad operativa del sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo desde el Cerro Montecristi. En el Cerro de Montecristi nosotros estaremos en condiciones de operar en menos de 2 meses. Pero el Plan de Seguridad Nacional contempla un segundo sensor para detectar narcoavionetas. Este se instalará al norte, en San Isidro del Cantón Sucre. Allá los trabajos aún no empiezan. No más allá de seguramente los primeros meses del próximo año estará ya funcionando el sistema también en San Isidro. Aunque por ahora hay restricciones, cuando ya entren a funcionar los radares, la militarización será exclusiva en el perímetro de los sistemas. Se indicó que en el caso de los visitantes. La incautación de droga en el país creció en más del 100% durante el primer semestre del 2021 con relación al 2020. Esta cifra alarmó al Frente de Seguridad del Gobierno, que incrementó el control. Entre las decisiones para la lucha contra el narcotráfico está la colocación de este radar en Montecristi, Manabí, que es una de las provincias con más impacto. Pau Romero con el informe. La pandemia no frenó las actividades del narcotráfico en el Ecuador, al contrario, su ilegal negocio creció según los datos oficiales de la Policía Nacional. Si hacemos un comparativo de las cifras de droga incautada a escala nacional, es evidente su incremento. En el primer semestre de 2019 se capturaron 48 toneladas, en 2020 45 toneladas. En los mismos meses de 2021 se capturaron 93 toneladas, es decir, en el último año, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, el porcentaje de droga incautada subió al 106%. Según el director nacional antinarcóticos de la policía, Giovanni Ponce, los resultados son el producto de una nueva estrategia de control. Este año hemos repotencializado el modelo. Y el trabajo en territorio es un trabajo que lo controlamos y lo medimos permanentemente para que nuestras unidades vayan generando procesos investigativos que nos lleven precisamente a la desarticulación de organizaciones y a las aprehensiones de droga. El incremento también es el resultado de la producción de droga en Colombia. Se habla de 1.200 toneladas de droga que se producen al año. De esas 1.200, 455 más o menos se producen entre los departamentos de Nariño y Putumayo, que son fronterizos con el Ecuador. Y de ahí, obviamente, se estima que un 40 o 50% de esas 455 toneladas ingresan al país. De todas las provincias, Manabí es una de las más importantes en la evolución de este ilegal negocio. En el primer semestre de 2020 se capturaron 1.2 toneladas y en 2021 subió a 6.7 toneladas. Salió la base de Manta también. Entonces, sin radares, sin una base que hacía un importante trabajo, presumimos que se quedó una autopista, entre comillas, libre para que las organizaciones puedan actuar. Por esta razón, las Fuerzas Armadas colocarán un radar en el Cerro Montecristi para la lucha contra el narcotráfico. Continuamos, amigos, en Televisazo. La Asamblea Nacional cumplió 100 días de labores. ¿Qué tan efectivas han sido 11 leyes tramitadas? Sin embargo, más son los exhortos y los conocidos camisetazos que llegan a la decena. Esto sin contar los escándalos que hoy envuelven el legislativo. Patricio Díaz nos cuenta. La Asamblea ha cumplido 100 días de labores, se tomaron su tiempo para elegir autoridades y luego empezaron con las leyes. Han tramitado 11, pero las resoluciones llegan a 22, entre ellos los exhortos, que son 15 en total. Estos incluyen condenas, respaldos y desaprobaciones. Allí
hacen un reconocimiento. Si los exhortos generan un impacto y una reacción en las instituciones del Estado, son válidos. Caso contrario, queda en letra muerta y evidentemente esas malas prácticas tienen que ser desterradas. Según el Observatorio Legislativo, el listado de los asambleístas que más se han ausentado a las votaciones en el Pleno lo encabeza la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Le sigue Bruno Segovia y en el quinto lugar está la vicepresidenta Bella Jiménez. Intentamos conseguir una versión de la cabeza del legislativo. Presidenta, sobre los 100 días de la el informe. Desde el 2009 hasta la fecha es la primera ocasión que vemos a una presidenta del Parlamento dentro de esta lista de los que más se ausentan. Entonces es algo que realmente sí nos ha llamado la atención. En los 100 primeros días se tuvieron 10 camisetazos o las salidas de legisladores de las bancadas con las que llegaron a la Asamblea. El más afectado fue el Partido Social Cristiano, perdió 4 asambleístas. La ID 3, UNES 2 y Pachacutic 1. Y esto también es peligroso porque se vuelve mucho más proclive a la corrupción. Pues pueden existir fuerzas políticas o el mismo Ejecutivo interesado en captar esos votos de independientes para lograr mayorías. Y luego vinieron escándalos, que se iban a comprar vehículos de lujo, que al final no. Y en medio de eso, esto. Si sean de Pachacutic, cumpliré mis funciones. Eso le he dicho. Si roben bien, justifiquen bien. Y ahora la vicepresidenta Bella Jiménez, denunciada por presuntamente gestionar cargos públicos a cambio de dinero. Más bien el proceso de depuración que se está generando al interno, de limpieza, de escarbar realmente y sacar quienes tengan que salir, porque esa es la lucha contra la corrupción, ahí es donde está la diferencia. Ojalá se perjudicaran las personas que están en estos shows. Nos perjudicamos los 137 asambleístas y la imagen de esta institución. En fiscalización, entre críticas mutuas de la presidenta de la Asamblea con el presidente de fiscalización, se archivó el juicio contra el exministro de Energía René Ortiz y se priorizó el del excontralor Pablo Celi. Se olvidaron de mandar un pedido para ampliar el plazo y el Pleno tuvo que revivir el proceso. Al final se lo censuró. Es la nueva Asamblea, la que quería alejarse de la imagen de la anterior. El gobierno plantea cerrar el año financiando un déficit de casi 5.000 millones de dólares. Así consta en la proforma que la Asamblea deberá aprobar en los próximos 30 días. Francisco Garcés recogió algunas cifras y nos explica. El gobierno remitió a la Asamblea la proforma presupuestaria para el año en curso, que bordea los 33.000 millones de dólares. Esta plantea ingresos totales por 23.000 millones de dólares y gastos por 27.855 millones. Es decir, contiene un déficit de 4.812 millones de dólares que deberá ser cerrado con financiamiento. Una de las principales fuentes para conseguir ese monto será el Fondo Monetario Internacional. Ha ubicado dentro del financiamiento algo así como 2.500 millones de dólares con el Fondo Monetario, que serían los 1.500 millones del acuerdo anterior y los 1.000 millones de la mejora de la liquidez para el país por los derechos especiales de giro. Otro problema es que la deuda sigue en aumento y la proforma la sitúa en 64% del PIB, aunque el régimen ofrece que hasta el 2025 debe bajar al 57%. Llegar primero a una situación fiscal equilibrada y obviamente generar las condiciones para que la economía crezca de manera que la relación entre la deuda y el PIB pueda seguir bajando. La proforma incluye el financiamiento para comprar combustibles en el exterior por 4.205 millones de dólares, que según el documento del Ejecutivo son 1.000 millones más que en el 2020. También se invertirán 5.500 millones de dólares en subsidios, de los cuales 1.900 corresponden a combustibles. Ese monto, en mi opinión, se tiene que seguir reduciendo en los próximos años porque es el subsidio más ineficiente desde el punto de vista social. Claramente es insostenible, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad social. ¿Ya? El 40% de la seguridad social le cuesta al Estado más de 2.500 millones de dólares. Una vez con la proforma en manos de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa deberá remitirla a una comisión para el análisis y en total el Legislativo tendrá 30 días para aprobarla. Más noticias. En menos de 48 horas, 2 trabajadores del puerto de Guayaquil han sido asesinados en distintos ataques registrados en el sur de la ciudad. La víctima más reciente era un guardia de seguridad de esta terminal que recibió 3 disparos en la cabeza.
Melin Ochoa nos informa que el crimen estuvo a cargo de sicarios. La víctima tenía 43 años y fue asesinada la tarde de este lunes, minutos después de salir de su trabajo. El sujeto fue identificado como Fernando Gilse y era guardia de seguridad de una terminal portuaria. Según la policía, los sicarios lo venían siguiendo mientras se trasladaba en su moto. Trabajaba en Contecón, en el puerto marítimo. Por circunstancias que él salía de su trabajo, es interceptado a la altura de la Pío Jaramillo 25 de julio por otra motocicleta con 2 ocupantes. El sicariato sucedió en el distribuidor de tráfico de la vía perimetral sur de Guayaquil. En el lugar del crimen, la policía encontró 7 restos de balas. La víctima tenía 3 impactos en la cabeza. La policía investiga si el traslado de droga por el puerto es la causa del crimen. Le viene siguiendo del puerto marítimo. ¿Tiene antecedentes penales? No tiene antecedentes penales, ciudadano. En el lugar ningún testigo quiso referirse al tema. La vía fue cerrada para recoger los indicios, lo que ocasionó caos vehicular. Este es el segundo trabajador del puerto de Guayaquil acribillado en menos de 48 horas. La primera víctima también se trasladaba en una moto y fue asesinada con 5 disparos la mañana del pasado sábado. Por este ataque hay una persona herida, su pronóstico es reservado. Según la DINASET, en Guayaquil, Durán y San Borondón, de enero a agosto del 2020, se registraron 231 muertes violentas, mientras que en el 2021 la cifra subió a 380 crímenes, es decir, un incremento del 65%. Los agentes analizan los videos de seguridad en el sector para tratar de identificar a los asesinos. Cerca de 130 personas resultaron intoxicadas por consumir agua utilizada para fumigaciones en plantaciones de fresa. El hecho ocurrió en Ambato cuando los afectados acudieron a un bautizo. Patricio Viera con la cobertura. En ambulancias y otros caminando. Así llegaron aproximadamente 130 personas entre adultos y menores de edad hasta los hospitales de Salcedo y Latacunga en la provincia de Cotopaxi y también de Ambato en Tungurahua. Diego Rubio, epidemiólogo de esta casa de salud, nos informa los síntomas que presentaban los pacientes al momento de su llegada. Mayoritariamente fiebre, escalofríos, dolor abdominal, vómito y diarrea. Jorge Chango es familiar de una de las personas afectadas. Él nos indica que en el barrio de Huachigrande, en Ambato, hubo una celebración por un bautizo y matrimonio a donde llegaron decenas de habitantes de la parroquia de Cusubamba en Cotopaxi, de donde son oriundos los organizadores del evento. Se ha ido el agua y han cocinado la comida con el agua del tanque que han sabido fumigar las fresas. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, informó que al momento permanecen en observación los 130 afectados. Todas las personas que están siendo tratadas en las casas de salud se encuentran en estado estable. Según las autoridades de salud, en las próximas horas los pacientes serían dados de alta mientras se investiga el químico que causó la intoxicación. Mafias internacionales de narcotráfico se benefician de la falta de tecnología en el sistema carcelario del país. La balacera más reciente se registró en la penitenciaría del Litoral, donde no hay ni un escáner y algunos inhibidores de señal no sirven. Melin Ochoa nos informa que la cárcel La Roca volverá a ser de máxima seguridad. Un ex policía que había sido detenido hace 2 meses por presunto tráfico de armas es la víctima más reciente. El antiguo uniformado fue acribillado la mañana de este domingo en la penitenciaría del Litoral. En esta balacera las mafias usaron 75 balas, pero pese a los operativos no logran desarmar a las mafias que han hecho de la penitenciaría un centro de operación criminal, pues se siguen beneficiando de la corrupción y falta de tecnología. Hay que implementar tecnología, por ejemplo, hay que poner un escáner de carga para que todos los vehículos que ingresan pasen por ese escáner de carga que no existe. Hay que poner tecnología para bloquear celulares. Agrega que en Guayaquil 15.000 reos están en todo el complejo carcelario conformado por 5 prisiones, entre ellas la de mujeres y la regional. Lata de sardinas, sin medidas de seguridad adecuada, sin una infraestructura construida en ese sentido.
De enero a agosto del año pasado, 33 reos fueron asesinados, una cifra pequeña si se la compara con los 131 crímenes registrados en este 2021 en las cárceles del país. Estadísticas que apuntalan el anuncio del gobierno, reestructurar el sistema penitenciario con $75 millones en 4 años. Amigos, despedimos hasta el día de mañana, como siempre, en los horarios de Televistazo. Estamos con ustedes para seguir informando aquí en Ecoavis.